Hola, 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 jovencito, jovencita, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. La gracia de Cristo, el amor del Padre. Vivimos tiempos, en alguna parte leímos un versículo, dice Pablo, tiempos peligrosos. En otros, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, tiempos especiales de Dios, ¿no? Todo lo que ocurre, recuerde que decía un escritor que Israel es el reloj de Dios. Israel es más pequeño que el departamento del Atlántico, en Colombia. Imagínese el tamaño. Israel tiene 7 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones son palestinos, que viven en Israel. No en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es en un sector sur, en la frontera con Egipto. Un sector que se les entregó. Lo mismo que entregaron Jericó, que también está en la parte sur. Pero Israel, siendo tan pequeño en el mundo, tan pequeño en el mundo, tiene una cantidad innumerable de profecías. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aún para los cristianos, Israel significa mucho. Jerusalén es la capital espiritual de los judíos, pero Jerusalén es la capital espiritual de los cristianos, de nosotros, y a su vez es la capital espiritual de los musulmanes. La explanada del templo, que es ese lugar que usted ve en las fotos, está construida donde quedaba el templo de Salomón y ahora la segunda mezquita más importante del mundo después de la Meca, que es la mezquita de Omar. Y hay acontecimientos extraordinarios que sucedieron, sucederán, suceden en este momento. Por eso nos dicen los salmos, David, orad por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén no en la época de David, no en la época de los reyes, de las crónicas o de los profetas, sino aún en esta época. Parte de nosotros de la vida cristiana es entender que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y es porque, pues, toda la vida ha vivido. Jerusalén tiene 3,080 y pico de años. De esos 3,080 y pico de años, cuentan los judíos que Jerusalén ha sido destruida, atacada por lo menos, más de 2,000 veces. Y reconstruida. Porque siempre que hay un ataque, pues tiene que ser reconstruida. Es algo muy particular. Además también que es la capital más antigua en pie en la actualidad. Y eso también la hace muy particular. Vamos a orar y meditamos precisamente algo de los salmos. Padre, gracias por esta noche que nos regalas, por bendecirnos. Oramos por la paz de Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén. De hecho, Señor, nosotros sabemos que estos actos de violencia se suceden en Israel, pero no en Jerusalén. En Jerusalén, ese lugar es la paz de Dios, se siente ahí. Pero no deja de afectar, por supuesto. Tómalos y toma todo lo que está ocurriendo, que esto es parte de las cosas increíbles tuyas que nos está tocando vivir a los cristianos de esta época. Amén. Hemos comenzado el libro de los Salmos la semana pasada y quisiera citarles en el capítulo 3, David escribiendo: oh Jehová, cómo se han multiplicado, cuánto se han multiplicado mis adversarios.
y muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando un pastor como yo, o cuando un cristiano dice, hombre, es que se han multiplicado mis enemigos, pero ¿por qué los enemigos? Es que vos tenés enemigos. Sí, es que los enemigos, no, usted no se los gana. Los enemigos existen, están. La gente cree que hay justificación para los enemigos. No, los enemigos existen. Nehemías un día dejó su comodidad del palacio en Persia y se fue, ¿sí o no?, a construir el muro. Y dice que emergieron cuando vieron que él deseaba construir el muro 3 enemigos. Hasán, ¿cierto? Tobías, Gesén el árabe, Tobías, ¿cierto? Y salieron 3 enemigos. Decidieron hacerle la vida imposible, amenazarlo varias veces. Y en algún momento hubo deseos de quitarle la vida, y de engañarle y quitarle la vida. David era un joven de 15 años, quien escribe este salmo. David no buscaba ser rey. Dios lo elige como rey. Pero por supuesto no le gusta a Saúl, que era el rey depuesto por Dios. Y había una envidia, dice la Biblia, hacia David. David se aguantó, soportó a Saúl un tiempo. David cantaba y Saúl se calmaba. Dice que lo dejaba, lo abandonaba el espíritu que lo atormentaba de matar a Saúl, pero nunca lo hace. David no usó la violencia, David usó la oración. Finalmente su oración fue contestada un día y Saúl se quita la vida en una de sus famosas batallas. Luego aparece el hijo de David, Absalón, con el deseo también de matarlo, su propio hijo, y de quitarle el trono. Su propio hijo Absalón acusaba a David de ser un hombre débil, de ser un hombre seguramente falto de carácter, que lo único que hacía era orar según Absalón y alabar a Dios. Otro enemigo, que no es exactamente que David le haya hecho algo, como tampoco le hizo nada a Saúl. Entonces él escribe en los salmos como eso que está viviendo, ¿no? Y dice, ¿pasa? ¿Cómo se han multiplicado mis enemigos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero finalmente David entiende que en la vida eso es. Nosotros como personas también, ¿no? Uno como pastor, muchas veces yo he tenido vecinos, no los tengo ahora, gracias a Dios, pero en algún momento de mi vida pastoral de 38 años, hubo vecinos muy agresivos, muy agresivos. Uno de ellos nos arrojaba huevos crudos sobre los carros que se parqueaban sobre las paredes de la iglesia. Ese vecino, recuerdo yo, que terminó dañando un carro con aceite, con ácido, dañando la pintura de ese carro. Y así me pasó otras veces. ¿Qué malo está haciendo una iglesia? Una iglesia no amanece emparrandada. La iglesia se congrega en las mañanas de los domingos a predicar y a orar. Y a orar por las naciones o por las necesidades de la gente. Porque el que va a la iglesia somos nosotros los necesitados. Pero entonces, ¿por qué los enemigos? ¿Y Dios qué nos ha hecho sino darnos la vida? Prestarnos este mundo maravilloso, lleno de agua, de luz,
de frutas, de vegetales y de alimento. Y la gente no falta el que odia a Dios. La vida entendió que esa es la vida, que hay muchos enemigos que se levantan contra nosotros. Y muchos son los que se levantan contra ti. Tenemos otros enemigos también que pueden ser considerados enemigos, ¿no? Que no son personas, son instituciones. Que simplemente buscan afligir tu vida, ¿no? Los impuestos de todo tipo. Si usted hace la cuenta de cuántos impuestos paga, es una locura. Es una locura. Entonces más cosas todavía. Son enemigos, pero quiero terminar con esta frase. Pero la Biblia dice, de todos ellos nos librará el Señor. Israel lo sabe, de todos ellos los ha librado el Señor. Y usted y yo debemos saberlo, de todos ellos nos librará el Señor. Padre, gracias por bendecirnos, por guardarnos, por ungirnos, por cuidar de nosotros y porque nos libras de todos nuestros enemigos. Danos tu bendición y danos paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que descansen.